Esa noche, Ana volvió a casa, su mente girando como un torbellino. Tomás estaba en la sala, jugando con un camión de juguete, sus pequeños dedos moviéndolo de un lado a otro, ajeno al peso que cargaba su hermana. Ana lo miró, y la furia se mezcló con un dolor agudo que le cortó el aliento. Él no merecía esto, no merecía crecer sin su padre, sin respuestas, en una ciudad que los había traicionado a ambos. Pero mientras lo veía, algo dentro de ella se endureció. En el corazón de un tribunal abarrotado, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, una niña de 15 años, Ana Morales, se puso de pie, su cuerpo pequeño temblando de rabia, y señaló con un dedo firme al juez Diego Salazar, gritando con una voz que hizo temblar las paredes: «¡Tú destruiste a mi padre!». El eco de su acusación resonó como un trueno, congelando a todos en la sala. Los murmullos se apagaron, las plumas de los reporteros se detuvieron en el aire. Los abogados giraron la cabeza con los ojos abiertos de incredulidad, y hasta el jurado, entrenado para mantenerse impasible, dejó caer sus máscaras de neutralidad. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que una adolescente, apenas una niña, desafiara al hombre más poderoso del sistema judicial, un juez cuya sola presencia era sinónimo de temor, respeto y una autoridad que parecía tallada en piedra. Pero Ana no era una niña cualquiera. Era la hija de un hombre que había desaparecido por buscar la verdad, un hombre al que el sistema había traicionado, y ahora ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para exponer una oscuridad que se cernía sobre la ciudad como una sombra venenosa. Si este relato te acelera el pulso, si sientes la misma furia que Ana ante la injusticia, no olvides dejar un me gusta y comentar justicia para unirte a su lucha. Acompáñanos en esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, porque lo que viene es una tormenta que no podrás ignorar. El aire en el tribunal estaba cargado, denso como el silencio antes de un huracán. Diego Salazar, envuelto en su toga negra que ondeaba como una bandera de autoridad, presidía desde lo alto, su rostro severo como si estuviera esculpido en granito. Durante décadas había sido el pilar del sistema judicial. Intocable, imponente, un hombre cuya palabra era ley absoluta. Los casos que pasaban por sus manos se resolvían con veredictos rápidos, precisos, y nadie, ni abogados ni ciudadanos, se atrevía a cuestionarlo. Ese día, el tribunal estaba repleto. Reporteros alineados en las bancas traseras, sus cámaras listas para capturar cada momento, abogados con maletines abiertos, revisando notas con dedos inquietos, y el jurado sentado en un silencio expectante, como si supieran que algo grande estaba por suceder. Era un caso rutinario, o eso creían todos, un ladrón común, un veredicto más para engrosar los archivos de Salazar. Pero entonces Ana Morales se levantó. Su cuerpo delgado temblaba bajo el peso de su propia valentía, sus manos apretadas en puños, pero sus ojos, sus ojos ardían con una furia que parecía imposible para alguien tan joven. «Tú destruiste a mi padre», repitió, su voz quebrándose pero resonando con una fuerza que hizo que los presentes contuvieran el aliento. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras destellaron como relámpagos, capturando el momento. Los abogados intercambiaron miradas de puro desconcierto, y el asistente de Salazar, un hombre flaco con gafas de montura fina y una expresión de pánico contenido, se puso de pie de un salto, gritando: «¡Orden en la sala!». Pero nadie escuchaba. La sala era un caos apenas contenido, un volcán a punto de estallar. Salazar, por primera vez en años, pareció desconcertado. Su mano apretó el mazo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su rostro permaneció inmóvil, pero algo en sus ojos traicionó un destello de inquietud. Era ira, miedo, o tal vez, por un instante fugaz, culpa. Nadie podía decirlo con certeza, pero Ana no se detuvo. Dio un paso adelante, su pequeño cuerpo vibrando de rabia. «Sé lo que hiciste», dijo, cada palabra cargada de un veneno que parecía acumulado durante meses de dolor. «Sé lo que le hiciste a mi padre y no voy a dejar que sigas destruyendo vidas».
Para Ana, su padre, Javier Morales, no era solo un hombre, era su héroe, su faro en la tormenta, el único que la hacía sentir que el mundo podía tener sentido. Javier había sido un detective de la policía, no de los que buscaban titulares o ascensos, sino de los que creían en la justicia con cada fibra de su ser. Siempre le decía a Ana, con esa voz cálida que la envolvía como un abrazo: la justicia no se trata de castigar, mija. Se trata de arreglar lo que está roto, de dar voz a los que no la tienen. Ella lo creía, lo vivía, lo respiraba. Pero la justicia, esa misma justicia en la que su padre confiaba, no lo salvó. Hace 6 meses, Javier desapareció. Una noche salió a trabajar, como siempre, con su chaqueta de cuero gastada, una sonrisa que prometía volver a casa, y un beso en la frente para Ana y su hermano menor, Tomás. Pero no volvió. No hubo despedida, no hubo explicación, solo un vacío que se tragó todo lo que Ana conocía. Al principio, la policía montó una investigación ruidosa, con promesas vacías de encontrarlo. Los vecinos dejaron flores en el porche, los titulares hablaban de un héroe desaparecido. Pero las semanas pasaron, y la narrativa cambió como si alguien hubiera girado un interruptor. De repente, Javier Morales no era un héroe. Según el informe oficial, había abandonado su puesto, huido de su vida, traicionado a su familia. Lo llamaron desertor, cobarde, un hombre que eligió desaparecer sin mirar atrás. Los titulares de los periódicos lo destrozaron con titulares crueles. Detective Morales huye, deja a su familia en la ruina. Los vecinos que alguna vez llevaron comida a su casa ahora murmuraban a sus espaldas, sus miradas llenas de desprecio. Los compañeros de Javier, aquellos que alguna vez lo llamaron hermano, guardaron un silencio ensordecedor. Ana y Tomás, de solo 10 años, quedaron solos, atrapados en una casa llena de recuerdos y un dolor que no podían nombrar. Cada noche, Ana dejaba la luz del porche encendida, como un faro en la oscuridad, con la esperanza de que su padre regresara. Pero en el fondo, ella sabía la verdad: alguien se lo había llevado. Y si nadie más iba a buscarlo, si nadie más iba a pelear por él, ella lo haría. Todo comenzó con un crujido, un sonido leve, casi imperceptible, bajo las tablas del suelo en el estudio de su padre. Nadie había entrado allí desde su desaparición. El olor de su loción aún flotaba en el aire, un recordatorio cruel que perforaba el corazón de Ana cada vez que abría la puerta. La policía ya había revisado el lugar, llevándose lo que consideraban evidencia, pero Ana conocía a su padre mejor que nadie. Él no dejaba pistas a la vista. Si había encontrado algo peligroso, algo que lo pusiera en la mira de hombres poderosos, lo habría escondido con cuidado. Arrodillada en el suelo, Ana palpó las tablas de madera con dedos temblorosos, su respiración entrecortada. Una de las tablas cedió bajo su presión, revelando un compartimento secreto. Dentro, un folder desgastado, sus bordes arrugados por el tiempo. Ana lo abrió con manos temblorosas, y lo que encontró le heló la sangre. Páginas de notas escritas a mano, recortes de periódico amarillentos, registros judiciales marcados con anotaciones urgentes. Y en cada página, un nombre resaltado en tinta roja, garabateado con la furia de alguien que sabía demasiado: Diego Salazar. Pero había más. Entre las notas, otro nombre aparecía, escrito con una urgencia que hizo que el corazón de Ana se detuviera: Rafael Montenegro. No sabía quién era, pero el solo verlo le provocó un escalofrío que recorrió su columna como una corriente eléctrica. Esto no era una coincidencia. Su padre había descubierto algo tan grande, tan peligroso, que lo hizo desaparecer. La furia creció en su pecho como una llama incontrolable. No era solo la pérdida de su padre lo que la quemaba, sino la traición de un sistema que lo había abandonado, que lo había manchado con mentiras para proteger a los verdaderos culpables. La indignación se convirtió en un incendio cuando Ana enfrentó la crueldad del mundo que la rodeaba. No era solo la policía, que había cerrado el caso de su padre con una rapidez sospechosa, ni los medios, que se alimentaban de la tragedia de su familia como buitres. Era la ciudad entera, que parecía haber conspirado para borrar a Javier Morales. En la escuela, los rumores se extendieron como un veneno corrosivo. Clara,
Una compañera que alguna vez llamó amiga, se acercó un día en el patio, su voz goteando desprecio. Tu papá nos dejó tirados, Ana. ¿Qué esperabas? Los héroes no existen. Las risas de los demás chicos resonaron en sus oídos, cada una como una puñalada. Ana apretó los puños, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarla. No podían entenderlo, no querían, pero lo peor vino después. Una noche, mientras Ana revisaba las notas de su padre bajo la tenue luz de una lámpara, un ruido la hizo congelarse. La casa estaba vacía, o eso creía. Tomás dormía arriba, su respiración suave era el único sonido en la casa. Pero algo se movió en el pasillo, un crujido deliberado, como si alguien quisiera que lo oyera. Con el corazón en la garganta, Ana se levantó, sus pies descalzos silenciosos contra el suelo de madera. La puerta de su habitación estaba entreabierta, aunque juraba haberla cerrado antes de bajar. Al entrar, lo vio. Una nota pegada al espejo de su tocador, escrita con tinta negra, las letras gruesas y amenazantes. Para de buscar, o serás la próxima. Sus manos temblaron al arrancarla, el papel crujiendo entre sus dedos. No era solo una advertencia, era una invasión, una violación de su espacio, de su seguridad. Alguien había estado en su casa, en su habitación, dejando claro que la vigilaban, que sabían cada paso que daba. La furia la consumió, una rabia tan intensa que apenas podía respirar. No solo se llevaron a su padre, no solo mancharon su nombre, sino que ahora intentaban silenciarla a ella, a una niña de 15 años que solo quería justicia. Querían que tuviera miedo, que se rindiera, pero no conocían a Ana Morales. A la mañana siguiente, Ana fue a ver a Rosa, la vecina de al lado, una mujer mayor que había sido como una abuela para ella y Tomás. Rosa estaba en su porche, regando sus rosales con manos temblorosas, pero su rostro se ensombreció cuando Ana le contó lo que había encontrado. Vi algo esa noche, confesó Rosa, su voz apenas un susurro, como si temiera que las paredes la escucharan. Un auto negro, sin placas, estacionado frente a tu casa. Había 2 hombres dentro. No los vi bien, pero no eran de por aquí. Sus movimientos eran fríos, calculados. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué no dijiste nada?, exclamó, su voz quebrándose por la frustración y la traición. Rosa bajó la mirada, sus manos apretando la regadera con fuerza. Tenía miedo, Ana. Después de lo que le pasó a tu papá, todos tenemos miedo. Esa confesión fue como un puñetazo en el estómago. Incluso Rosa, la mujer que le llevaba tamales en Navidad, que le enseñó a hacer arepas, que la abrazó cuando su madre murió años atrás, había elegido el silencio por temor. La ciudad entera estaba atrapada en una red de miedo, una red tejida por hombres como Salazar y quien sea que fuera Rafael Montenegro. Ana sintió que la rabia le quemaba las venas. No era solo por su padre ahora, era por todos los que habían sido silenciados, por todos los que habían mirado hacia otro lado mientras la injusticia se extendía como un cáncer. Pero Ana no se rendiría. La rabia ardía más fuerte que el miedo, más fuerte que las amenazas. Si la policía no iba a ayudarla, si los vecinos preferían cerrar los ojos, si el sistema entero estaba podrido, ella encontraría la verdad. Decidió buscar a Miguel Torres, un excompañero de su padre, un policía retirado que había trabajado con Javier en los casos más duros, los casos que nadie más se atrevía a tocar. Lo encontró en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad, un lugar donde el olor a cerveza rancia y cigarrillos impregnaba el aire. Miguel era una sombra de lo que había sido, un hombre robusto ahora encorvado, con el rostro marcado por años de decepciones y batallas perdidas. Cuando Ana se acercó, él apenas levantó la vista de su vaso de whisky. «No deberías estar aquí, pequeña», murmuró, su voz áspera, gastada por el tiempo. «Conocías a mi papá», dijo Ana, sin rodeos, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Y sabes que no se fue por voluntad propia». Miguel la miró entonces, sus ojos cansados pero alerta, como si algo en ella hubiera despertado un recuerdo olvidado. «Encontré sus notas», continuó Ana, sacando el folder de su mochila y colocándolo sobre la mesa pegajosa. Estaba investigando a Diego Salazar y a alguien llamado Rafael Montenegro.
El nombre hizo que Miguel se tensara, sus dedos apretando el vaso con tanta fuerza que Ana pensó que lo rompería. Soltó un suspiro largo, frotándose la cara con una mano temblorosa. «Niña, no tienes idea de lo que estás enfrentando», dijo, su voz baja, casi un gruñido. Ana lo cortó, su mirada fija, inquebrantable. «Entonces dime, ayúdame, porque no voy a parar, Miguel. No hasta que encuentre a mi papá y haga que paguen». Miguel la estudió por un largo momento, y algo cambió en su expresión. Vio a Javier en ella, en su determinación, en el fuego que ardía en sus ojos, un fuego que él mismo había perdido hace años. Finalmente, asintió, su voz resignada pero firme. «Está bien, pequeña. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera». Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo, una danza peligrosa entre la esperanza y el peligro. Ana y Miguel revisaron las notas de Javier bajo la luz tenue de una lámpara en el pequeño apartamento de Miguel, un lugar que olía a café quemado y papel viejo. Cada página era un recordatorio de la obsesión de su padre por exponer la verdad. Encontraron referencias a casos cerrados bajo sospecha, sobornos disfrazados de donaciones a campañas políticas, nombres de empresarios y políticos conectados a Salazar como hilos en una telaraña. Pero Rafael Montenegro era un enigma. No había registros públicos, no había fotos, solo rumores susurrados en los callejones oscuros de la ciudad, rumores de un hombre que operaba desde las sombras, alguien tan poderoso que ni los jueces ni los políticos se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta. La frustración crecía en Ana como una marea, pero también la furia. Cada puerta cerrada, cada pista que terminaba en un callejón sin salida, era una bofetada. Y luego vino el golpe más duro, el que hizo que su rabia alcanzara un punto de ebullición. Una tarde, mientras Ana esperaba a Miguel en una plaza céntrica, una pantalla pública transmitía las noticias. Un detective retirado, Luis Vargas, amigo de su padre, había sido encontrado muerto en un accidente de coche en las afueras de la ciudad. Pero Ana reconoció el nombre. Era alguien que Javier había mencionado en sus notas. Alguien que había trabajado con él en un caso relacionado con Salazar, alguien que sabía demasiado. La policía lo llamó un trágico accidente. Los reporteros recitaron el guión con rostros serios, pero Ana sabía la verdad. Lo habían silenciado, igual que intentaban silenciarla a ella. La rabia la consumió, una furia tan intensa que sintió que podía incendiar el mundo. No era solo por su padre ahora, era por Luis, por todos los que habían intentado hablar y habían pagado el precio con sus vidas. Era por la ciudad entera, atrapada bajo el yugo de hombres como Salazar y Montenegro, hombres que creían que podían aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Oh, como el acero forjado en el fuego. No podía rendirse. Por Tomás, por su padre, por Luis, por todos los que habían sido silenciados por un sistema corrupto que protegía a los poderosos y aplastaba a los inocentes. Guardó las notas de su padre con cuidado, escondió el folder en un nuevo lugar seguro y se preparó para lo que venía. Sabía que enfrentarse a Salazar en el tribunal era solo el comienzo, un grito en la oscuridad que había sacudido las bases de un imperio corrupto. Pero Rafael Montenegro estaba ahí fuera, en las sombras, y ella iba a encontrarlo, iba a exponerlo, aunque le costara todo. Porque Ana Morales no era solo una niña, era una tormenta, y nadie, ni Salazar, ni Montenegro, ni sus ejércitos de miedo, iba a detenerla. El capítulo termina aquí, pero la lucha de Ana apenas comienza. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma rabia que Ana por la injusticia que aplasta a los inocentes, deja un me gusta y escribe «Justicia» en los comentarios. Tu voz es un grito en la oscuridad y juntos podemos exigir la verdad. No te pierdas el próximo capítulo, porque la tormenta de Ana está a punto de desatarse con más fuerza que nunca. La lluvia caía como un castigo del cielo, golpeando el pavimento con furia mientras Ana Morales corría por un callejón oscuro, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Apenas unas horas habían pasado desde que señaló a Diego Salazar en el tribunal, desde que su grito de «Tú destruiste a mi padre»
hizo temblar las paredes de la justicia corrupta. Pero ahora, la realidad la golpeaba con una fuerza brutal. No estaba enfrentando solo a un juez. Había algo mucho más grande, mucho más oscuro detrás de todo, y ese algo tenía un nombre: Rafael Montenegro. Una emboscada la había sorprendido en las afueras de la ciudad, un ataque que casi le cuesta la vida. Los neumáticos chirriaron, los faros de un auto negro brillaron como ojos de un depredador en la noche, y el impacto contra el coche donde viajaba con Miguel Torres, el excompañero de su padre, aún resonaba en sus oídos. Habían escapado por poco, pero la sangre de Miguel manchaba el asiento, y los pasos de los hombres de Montenegro resonaban detrás de ellos, implacables, como un tambor de guerra. Ana apretó los puños, la rabia quemándole las venas. No solo le habían robado a su padre, no solo la habían amenazado, sino que ahora intentaban aplastarla como si fuera una cucaracha. Pero Ana no era una víctima, era una luchadora, y esta noche, con el mundo en su contra, iba a demostrarlo. La ciudad estaba envuelta en un manto de lluvia y sombras, las calles brillando bajo la luz tenue de los faroles. Ana y Miguel se habían refugiado en un callejón, escondidos detrás de un contenedor oxidado que apestaba a basura y desesperación. Miguel, con el rostro pálido y una mano presionando una herida en el costado, respiraba con dificultad. «Tenemos que movernos, pequeña», murmuró, su voz áspera pero firme. Ana lo miró, su corazón apretado por el miedo y la furia. «¿Cómo? Están en todas partes», exclamó, su voz temblando no por temor, sino por una rabia que crecía con cada segundo. Miguel la miró, sus ojos cansados pero llenos de una chispa que Ana reconoció, la misma determinación que había visto en su padre. «No están en todas partes», dijo, señalando con un gesto débil hacia un edificio abandonado al final del callejón. «Si llegamos ahí, podemos ganar tiempo». Ana asintió, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que no había tiempo, que los hombres de Montenegro estaban cerca, demasiado cerca. Ayudó a Miguel a levantarse, su brazo alrededor de su cintura, ignorando el calor pegajoso de la sangre que manchaba su ropa. Cada paso era una lucha, cada ruido en la oscuridad una amenaza. Pero Ana no se detuvo, no podía. La imagen de su padre, de su sonrisa, de sus palabras sobre la justicia, la empujaba hacia adelante. Y también la furia, una furia abrasadora contra un sistema que protegía a los poderosos mientras dejaba a los inocentes desangrarse en callejones olvidados. Habían pasado días desde que Ana y Miguel comenzaron a desentrañar las notas de Javier Morales. Cada página era un mapa de corrupción, un rompecabezas de nombres, fechas y casos cerrados con demasiada rapidez. Diego Salazar, el juez intocable, era solo una pieza en un juego mucho más grande. Rafael Montenegro, un nombre que aparecía en las sombras de las notas de su padre, era el verdadero titiritero. No era un político, no era un juez, no era alguien que necesitara la aprobación del público. Era un hombre que operaba desde la oscuridad, alguien que hacía temblar a los poderosos con solo mencionar su nombre. Ana y Miguel habían rastreado pistas hasta un almacén abandonado en las afueras, un lugar donde, según un informante, Montenegro solía reunirse con sus aliados, pero lo que encontraron no fue una reunión, sino una trampa. Los hombres de Montenegro los estaban esperando, sus movimientos precisos, sus rostros fríos, como si cazar a una niña de 15 años y a un policía retirado fuera solo otro día de trabajo. La rabia de Ana se intensificó al recordar cómo los neumáticos de su coche chillaron cuando los atacaron, cómo el metal se dobló bajo el impacto, cómo Miguel gritó su nombre mientras el mundo giraba a su alrededor. Habían escapado por un milagro, pero ahora, escondidos en la penumbra, Ana sabía que no podían correr para siempre. Mientras se arrastraban hacia el edificio abandonado, un recuerdo golpeó a Ana con la fuerza de un puñetazo. Días antes, había confiado en alguien que creía su amiga, Carla, su compañera de escuela, la única que parecía entender su dolor. Ana le había contado sobre las notas de su padre, sobre Salazar, sobre Montenegro. Había sido un momento de debilidad, un deseo desesperado de no sentirse sola. Pero esa misma noche, Carla la traicionó. Ana aún podía ver la mirada esquiva de su amiga cuando se encontraron en la plaza, el nerviosismo en sus manos mientras evitaba el contacto visual. Más tarde, Ana descubrió la verdad.
Carla había vendido su ubicación a los hombres de Montenegro a cambio de dinero. La traición cortó como un cuchillo. Carla no solo la había abandonado, sino que había puesto su vida y la de Miguel en peligro. ¿Cómo pudiste?, le había gritado Ana por teléfono, su voz rota por la furia. Carla solo sollozó, murmurando excusas. No tenía opción, Ana. Mi familia necesitaba el dinero. Pero para Ana, no había excusas. La ciudad entera parecía conspirar contra ella. La policía, los vecinos, ahora hasta sus amigos. La rabia la consumía, una furia tan intensa que sentía que podía incendiar el mundo. No era solo por su padre ahora. Era por la traición, por la codicia, por un sistema que convertía a las personas en peones de hombres como Montenegro. El edificio abandonado era un laberinto de sombras y ecos. Ana ayudó a Miguel a sentarse contra una pared fría, su respiración entrecortada mientras revisaba su herida. La sangre seguía fluyendo, y Ana sintió una oleada de pánico mezclada con furia. ¿Por qué no nos ayudan?, siseó, más para sí misma que para Miguel. La policía, los jueces, todos saben lo que está pasando, y no hacen nada. Miguel la miró, su rostro pálido pero sus ojos firmes. Porque tienen miedo, Ana. O porque están comprados. Montenegro no es solo un hombre, es un sistema. Esas palabras encendieron algo en Ana, una chispa que transformó su rabia en determinación. No iba a dejar que Montenegro ganara. No iba a dejar que el miedo o el dinero destruyeran lo que su padre había defendido. Sacó su teléfono, sus dedos temblando mientras abría la aplicación de transmisión en vivo. Si nadie en la ciudad iba a ayudarla, llevaría la verdad al mundo. Con un movimiento rápido, activó la cámara, asegurándose de que el audio capturara todo. «Vamos a exponerlo», dijo, su voz baja pero cargada de acero. Miguel levantó una ceja, una mezcla de admiración y preocupación en su rostro. «Eso es peligroso, pequeña». Ana lo miró, sus ojos brillando con una furia que no admitía dudas. «Que lo sea, no voy a dejar que nos callen». El plan era simple pero arriesgado. Encontrar a Montenegro, grabar su confesión y transmitirla al mundo. Habían rastreado una reunión en el almacén, pero la emboscada los había obligado a improvisar. Ahora, escondidos en el edificio, Ana y Miguel se movieron con cuidado, sus pasos silenciosos contra el suelo de concreto. Cada crujido, cada sombra, hacía que el corazón de Ana latiera más rápido. Pero no había vuelta atrás. De repente, un ruido los detuvo. Voces, bajas pero deliberadas, provenientes de una sala al final del pasillo. Ana reconoció una de ellas, suave, controlada, pero cargada de una autoridad que helaba la sangre. Era Montenegro. Se acercó lentamente, su teléfono grabando, su respiración contenida. A través de una rendija en la pared, lo vio, un hombre alto, vestido con un traje oscuro, su rostro iluminado por la luz tenue de una lámpara. Hablaba con dos hombres, sus palabras frías, precisas. «El juez está bajo control», dijo Montenegro, su voz como un cuchillo. «Pero la niña... ella es un problema. Terminen con esto». Ana sintió que la sangre se le helaba. Hablaba de ella, de su muerte. La furia la recorrió como un relámpago, pero se obligó a mantenerse quieta, a seguir grabando. Cada palabra de Montenegro era una confesión, una prueba de su poder, de su corrupción, de la red que había tejido para protegerse. Pero entonces todo se derrumbó. Un ruido a su espalda la hizo girar. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre salió de las sombras, su rostro cubierto por una máscara negra. Agarró a Miguel por el cuello, tirándolo al suelo con un golpe brutal. Ana gritó, pero otro hombre la sujetó, arrancándole el teléfono de las manos. El dispositivo cayó al suelo, pero la transmisión seguía activa, la luz roja parpadeando como un latido. «Déjenlo», gritó Ana, luchando contra el agarre, sus uñas arañando la piel del hombre. Pero él era demasiado fuerte. Miguel, todavía en el suelo, logró golpear a su atacante, pero estaba débil, su rostro pálido por la pérdida de sangre. Montenegro se acercó, su figura imponente llenando el espacio. «Vaya, vaya», dijo, su voz suave pero cargada de veneno. «La hija de Javier Morales, tan terca como su padre». Ana lo miró, sus ojos ardiendo de odio. «No vas a salirte con la tuya», siseó. Montenegro soltó una risa fría, casi divertida.
«Oh, pequeña, ya lo hice», señaló a sus hombres y uno de ellos levantó un arma, apuntando directamente a la cabeza de Miguel. Ana sintió que el mundo se detenía. Pero entonces, un sonido distante rompió el silencio. Sirenas. Los ojos de Montenegro se entrecerraron, su rostro perdiendo por un instante esa calma calculada. Ana aprovechó el momento, su mente trabajando a 1000 por hora. «Mira tu teléfono», dijo, su voz temblando pero firme. Montenegro frunció el ceño, pero sacó su dispositivo, y lo que vio lo hizo palidecer. La transmisión en vivo de Ana seguía activa, y el mundo entero estaba mirando. Miles de comentarios inundaban la pantalla, mensajes de indignación, de apoyo, de furia. «Justicia para Javier Morales. Basta de corrupción». La verdad estaba saliendo a la luz, y Montenegro no podía detenerla. Las sirenas se acercaban, cada vez más fuertes, un rugido que prometía justicia. Los hombres de Montenegro intercambiaron miradas nerviosas, sus armas vacilando. Ana mantuvo la mirada fija en Montenegro, su voz cortante como un cuchillo. «Se acabó», dijo. «El mundo sabe quién eres». Por primera vez, Montenegro no tuvo respuesta. Sus hombres bajaron las armas, algunos retrocediendo, otros levantando las manos en rendición. Las puertas del almacén se abrieron de golpe, y agentes del FBI irrumpieron, sus voces resonando. «Bajen las armas, están rodeados». Ana cayó de rodillas junto a Miguel, ayudándolo a levantarse mientras los agentes esposaban a Montenegro. Él no luchó, no gritó, no suplicó, solo sonrió, una sonrisa fría, calculadora, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. «Esto no termina aquí», murmuró Montenegro mientras lo llevaban. Ana apretó los puños, la rabia aún ardiendo en su pecho. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Miguel, todavía débil, le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste, pequeña», dijo, su voz llena de orgullo. Pero Ana no podía celebrar. No todavía. Su padre seguía desaparecido, y Montenegro era solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande. Mientras los agentes se llevaban a Montenegro, Ana recogió su teléfono, la transmisión aún activa, miró a la cámara, su voz firme a pesar del cansancio. «Esto es por mi papá», dijo, «y por todos los que han sido silenciados. No vamos a parar». La pantalla se llenó de comentarios, miles de voces uniéndose a la suya, gritando por justicia. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma rabia que Ana por un sistema que protege a los corruptos y aplasta a los inocentes, deja un me gusta y escribe «justicia» en los comentarios. Si no estás de acuerdo, igual déjanos un like para apoyar esta lucha. Tu voz es un arma, y juntos podemos hacer que la verdad resuene. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo, porque la batalla de Ana está a punto de volverse aún más intensa. La ciudad temblaba bajo el peso de la verdad expuesta. Las sirenas aún resonaban en la distancia, un eco de la redada que había derribado a Rafael Montenegro, el titiritero detrás de un imperio de corrupción. Ana Morales, con apenas 15 años, había encendido una chispa que ahora ardía como un incendio forestal, consumiendo titulares, conversaciones y la fachada de un sistema judicial podrido. Su transmisión en vivo, que capturó las palabras venenosas de Montenegro, se había propagado por el mundo, millones de ojos y voces uniéndose a su grito por justicia. Pero mientras los agentes del FBI arrastraban a Montenegro esposado, su sonrisa fría, casi burlona, perforó el pecho de Ana como una daga. No era la sonrisa de un hombre derrotado, sino la de alguien que sabía algo que ella no. La rabia la consumía, una furia que rugía más fuerte que las sirenas, más fuerte que los aplausos del mundo que ahora la veía como una heroína. Porque Ana sabía la verdad, esto no había terminado. Montenegro era solo una pieza en un tablero mucho más grande, y su padre, Javier Morales, seguía perdido en las sombras. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la noche, Ana apretó los puños, su respiración entrecortada, jurando que no descansaría hasta encontrar a su padre y destruir a todos los que lo habían arrancado de su vida. El almacén donde habían atrapado a Montenegro aún olía a pólvora y miedo.
Los agentes del FBI se movían con precisión, asegurando el perímetro, mientras los hombres de Montenegro, aquellos que no habían huido, eran esposados uno por uno. Ana permanecía al lado de Miguel Torres, el excompañero de su padre, cuya herida en el costado seguía sangrando a pesar de los esfuerzos de los paramédicos que lo atendían. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo hiciste, pequeña», murmuró, su voz áspera pero firme. «Le diste una patada al avispero». Ana no respondió, no podía. Su mirada estaba fija en Montenegro, quien, incluso esposado, caminaba con una calma inquietante, como si el acero en sus muñecas fuera solo un inconveniente temporal. Cuando sus ojos se encontraron, él inclinó la cabeza ligeramente, y esa sonrisa, esa maldita sonrisa, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. «No has ganado nada», dijo Montenegro, su voz baja pero cortante, apenas audible sobre el caos. «Los peones caen primero, niña». Ana sintió que la furia la ahogaba. «¿Peones?», siseó, dando un paso adelante, ignorando la mano de un agente que intentaba detenerla. «Mi padre no era un peón, y yo tampoco lo soy». Montenegro no respondió, solo mantuvo esa sonrisa, como si supiera un secreto que la destrozaría. Antes de que Ana pudiera decir más, los agentes lo empujaron hacia un vehículo blindado, y la puerta se cerró con un golpe seco que resonó como un martillo en su corazón. La noticia de la caída de Montenegro se extendió como un reguero de pólvora. Los titulares gritaban: «Magnate corrupto desenmascarado por una adolescente». Los noticieros repetían fragmentos de la transmisión en vivo de Ana, su voz temblorosa pero firme resonando en cada hogar. En las redes sociales, miles de personas compartían su historia, comentando «Justicia para Javier Morales» y exigiendo que el sistema respondiera por sus pecados. Pero para Ana no había victoria, no todavía. Cada palabra de apoyo, cada mensaje de aliento, era un recordatorio de lo que aún faltaba: su padre. La ciudad podía aplaudirla, el mundo podía llamarla valiente, pero sin Javier, todo se sentía vacío. Miguel, ahora en una camilla, le apretó la mano débilmente antes de que los paramédicos lo llevaran al hospital. «Sigue adelante, Ana», dijo, su voz apenas un susurro. «Tu papá estaría orgulloso». Esas palabras se clavaron en ella, no como consuelo, sino como un desafío, porque mientras Montenegro estaba en custodia, el sistema que lo había protegido seguía intacto, y la verdad sobre su padre seguía enterrada en algún lugar que Ana aún no podía alcanzar. Los días siguientes fueron un torbellino de caos y revelaciones. Ana y Tomás, su hermano menor, se mudaron temporalmente a un apartamento seguro proporcionado por el FBI, un lugar pequeño pero limpio en las afueras de la ciudad. Era una medida de protección, pero para Ana se sentía como una jaula. Cada noche revisaba las notas de su padre, buscando pistas que la llevaran al siguiente paso. Pero las notas eran un rompecabezas incompleto, llenas de nombres, fechas y casos que apuntaban a una red de corrupción mucho más grande de lo que había imaginado. Entre los documentos encontró una referencia a una mujer, Elena Vargas, la esposa de Luis Vargas, el detective que había muerto en un supuesto accidente días antes. Ana recordaba a Elena de su infancia, una mujer de risa fácil que siempre llevaba dulces para ella y Tomás cuando visitaban la casa de los Vargas. Según las notas de Javier, Elena había intentado contactarlo poco antes de su desaparición, diciendo que tenía información sobre Montenegro. Ana sintió una punzada de esperanza, pero también de miedo. Si Elena sabía algo, ¿por qué no había hablado? ¿Y por qué Luis estaba muerto? La respuesta llegó de la manera más cruel. Una tarde, mientras Ana revisaba las notas en el apartamento, alguien tocó la puerta. Su corazón se aceleró, pero al abrir encontró a Eduardo, un joven periodista que había estado siguiendo su caso desde el principio. Eduardo era delgado, con gafas de montura gruesa y una energía nerviosa que lo hacía parecer siempre a punto de correr. Había contactado a Ana días antes, ofreciéndose a ayudar a difundir su historia, y su artículo sobre la transmisión en vivo había sido el primero en viralizarse. Pero ahora su rostro estaba pálido, sus manos temblando mientras sostenía un sobre arrugado. «Encontré esto», dijo, su voz quebrándose. «Es de Elena Vargas».
Ana tomó el sobre con manos temblorosas, su respiración entrecortada. Dentro, había una carta escrita a mano, las palabras garabateadas con urgencia. Javier, están detrás de mí, sé lo que hiciste con Montenegro, ellos saben que lo sabes, no confíes en nadie, ni siquiera en los que están cerca. Si algo me pasa, protege a mi hija. La carta terminaba abruptamente, sin firma, pero la fecha era de un día antes de la desaparición de Javier. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero lo peor estaba por venir. Eduardo, con la voz temblorosa, añadió: Elena está muerta, Ana. La encontraron esta mañana. Dicen que fue un suicidio, pero no lo creo. La furia estalló en el pecho de Ana como una explosión. ¿Suicidio? Mentira. Elena, como Luis, como su padre, había sido silenciada. La ciudad entera estaba podrida, y cada muerte, cada accidente, era una bofetada en la cara de la justicia que su padre había defendido. La rabia de Ana alcanzó un punto de ebullición cuando descubrió algo aún más devastador. Entre las notas de su padre, encontró una fotografía vieja, arrugada por el tiempo. Era una imagen de su madre, Sofía, quien supuestamente había muerto en un accidente de coche cuando Ana tenía 5 años. Pero en la foto, Sofía estaba con Javier y había una nota escrita en el reverso. Sofía vive. Montenegro la tiene. Ana sintió que el mundo se detenía. Su madre, la mujer que había llorado durante años, no estaba muerta. Montenegro la había secuestrado, usándola como moneda de cambio para controlar a su padre. La furia la consumió, una rabia tan intensa que apenas podía respirar. No solo le habían robado a su padre, sino también a su madre, y habían dejado a Ana y Tomás crecer en una mentira. El sistema no solo protegía a hombres como Montenegro, los empoderaba, les permitía destruir familias, vidas, esperanzas, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Ana apretó la foto contra su pecho, las lágrimas quemándole los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de ira, de una determinación que ardía como un incendio incontrolable. No iba a parar, no podía. Por su padre, por su madre, por Elena, por Luis, por todos los que habían sido aplastados por este monstruo. Ana contactó a Eduardo nuevamente, esta vez con un plan más audaz. Si Montenegro estaba en custodia, había alguien más moviendo los hilos, alguien que seguía protegiendo el sistema. Eduardo, a pesar de su miedo, aceptó ayudarla. Había recibido amenazas desde que publicó su artículo. Llamadas anónimas, un auto que lo seguía a casa, una nota en su buzón que decía: «Para o te arrepentirás». Pero como Ana, Eduardo estaba harto de vivir bajo el miedo. Juntos rastrearon una pista en las notas de Javier, un almacén en el puerto, un lugar donde Montenegro había escondido pruebas de su red de corrupción. Ana sabía que era una trampa potencial, pero no le importaba. La furia la impulsaba, una rabia que gritaba por justicia, por exponer cada secreto, cada mentira. Con Eduardo a su lado, se colaron en el puerto bajo la cubierta de la noche, la lluvia golpeando sus rostros como agujas. El almacén era un laberinto de contenedores oxidados y sombras, el aire cargado con el olor a sal y metal. Cada paso era un riesgo, cada ruido una amenaza. Pero Ana no vaciló. Encontraron una caja fuerte oculta detrás de una pila de cajas y dentro documentos que conectaban a Montenegro con políticos, jueces y empresarios de la ciudad. Pero lo que hizo que Ana se congelara fue un archivo etiquetado con el nombre de su madre. Contenía fotos recientes de Sofía, viva, pero con el rostro demacrado, encerrada en un lugar desconocido. Una nota adjunta decía: «Si Javier habla, ella muere». Ana sintió que la rabia la ahogaba. Montenegro no solo había destruido a su padre, había destruido a su familia entera, y el sistema lo había permitido. De repente, un ruido los alertó. Sombras se movieron en la oscuridad, y antes de que Ana pudiera reaccionar, un grupo de hombres armados los rodeó. Eduardo intentó correr, pero un golpe lo derribó. Ana luchó, sus uñas arañando a uno de los atacantes, pero eran demasiados. La arrastraron hacia el centro del almacén, donde un hombre esperaba, su rostro oculto en las sombras. No era Montenegro. Era alguien nuevo, alguien cuya presencia hacía que el aire se sintiera más pesado. «Tú debes ser Ana Morales»,
dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. Eres un problema, pero uno fácil de solucionar. Ana lo miró, su corazón latiendo con furia. ¿Dónde está mi madre?, exigió, su voz temblando pero firme. El hombre sonrió, una sonrisa que le heló la sangre. Ella está viva, por ahora, pero si sigues, no lo estará por mucho tiempo. Ana sintió que la rabia la consumía. No solo habían tomado a su padre, a su madre, a sus amigos, ahora intentaban aplastar su espíritu. Pero Ana no era una niña que se rendía. Sacó un pequeño dispositivo de grabación que había escondido en su chaqueta, activándolo sin que lo notaran. «Habla todo lo que quieras», dijo, su voz cortante. «El mundo está escuchando». El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera reaccionar, las sirenas volvieron a sonar, más fuertes, más cercanas. Eduardo, desde el suelo, sonrió débilmente. «Lo hiciste otra vez, Ana», murmuró. Las puertas del almacén se abrieron de golpe, y los agentes del FBI irrumpieron, sus armas apuntando a los hombres que los rodeaban. El hombre misterioso intentó huir, pero fue atrapado. Ana recogió los documentos, su corazón latiendo con una mezcla de triunfo y furia. Había expuesto otra capa de la corrupción, pero la verdad sobre su madre y su padre seguía fuera de su alcance. Mientras los agentes se llevaban al hombre, Ana miró los documentos en sus manos, la foto de su madre quemándole los ojos. La furia no se apagó, solo creció. El sistema seguía protegiendo a los poderosos, pero ella no iba a parar. No hasta que su familia estuviera completa otra vez. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Ana encontró un sobre deslizado bajo la puerta, sin remitente, sin explicación, solo una nota con 2 palabras: «Sigue adelante». Era la letra de su padre. Ana sintió que las lágrimas quemaban, pero no eran de tristeza, eran de rabia, de determinación, de un fuego que no se apagaría. Su padre estaba vivo, en algún lugar, y ella lo encontraría. Montenegro podía estar en prisión, pero el sistema que lo creó seguía en pie, y Ana no descansaría hasta derribarlo. Si esta historia te ha hecho arder de rabia, si sientes la misma furia que Ana por un sistema que protege a los corruptos y destruye a los inocentes, deja un me gusta y escribe «Justicia» en los comentarios. Si no estás de acuerdo, igual déjanos un like para apoyar esta lucha. Tu voz es un arma, y juntos podemos hacer temblar las bases de la injusticia. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo, porque la batalla de Ana está lejos de terminar. La historia de Ana Morales, una adolescente de 15 años que desafió a un sistema corrupto para buscar justicia por su padre, es un relato que resuena profundamente en el corazón de cualquiera que haya sentido la impotencia ante la injusticia. A lo largo de los 3 capítulos, hemos sido testigos de un viaje lleno de rabia, valentía y una determinación inquebrantable que trasciende la edad de Ana. Esta narrativa, impregnada de la pasión y el fuego característicos de la cultura latinoamericana, no solo nos mantiene al borde de nuestros asientos, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder de la resistencia, la importancia de la verdad y el costo de enfrentarse a un sistema diseñado para proteger a los poderosos. A continuación, comparto mis reflexiones sobre esta historia, las emociones que despierta y las lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas, todo ello con el espíritu vibrante y combativo que define nuestra identidad latinoamericana. Desde el primer capítulo, la historia de Ana nos golpea con una intensidad emocional que es imposible ignorar. Cuando Ana se levanta en el tribunal y señala al juez Diego Salazar, gritando «Tú destruiste a mi padre», sentimos su rabia como si fuera propia. Esa furia tan cruda y visceral refleja un sentimiento profundamente arraigado en nuestra cultura, el rechazo a la opresión y la traición. En América Latina, donde la historia está marcada por luchas contra la injusticia, desde revoluciones hasta movimientos sociales, la voz de Ana resuena como un eco de las madres de la Plaza de Mayo, de los estudiantes que marchan por la educación, de las comunidades que alzan la voz contra la corrupción. Su valentía, a pesar de ser solo una adolescente, nos recuerda que la edad no define la fuerza del espíritu. La indignación que sentimos al ver cómo el sistema mancha el nombre de su padre, Javier Morales, y lo tacha de desertor,
Es un reflejo de las veces que hemos visto a los inocentes ser silenciados mientras los poderosos se escudan en mentiras. Esta rabia no es solo un sentimiento, es un motor, una chispa que impulsa a Ana a seguir adelante y nos invita a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Tendríamos el coraje de enfrentarnos a un gigante, sabiendo que el mundo entero podría volverse en nuestra contra? En el segundo capítulo, la intensidad aumenta cuando Ana y Miguel Torres enfrentan una emboscada que casi les cuesta la vida. La traición de Carla, la amiga que vendió a Ana por dinero, es un golpe que duele en lo más profundo. En nuestra cultura latinoamericana, la lealtad es un valor sagrado, especialmente entre amigos y familia. La traición de Carla no solo es un acto de codicia, sino una herida que corta el tejido de la confianza que Ana había depositado en ella. Este momento despierta una furia aún más grande, no solo hacia los villanos como Rafael Montenegro, sino hacia un sistema que fomenta la desesperación, que empuja a las personas a traicionar a sus seres queridos por sobrevivir. La imagen de Ana corriendo bajo la lluvia, con Miguel herido a su lado, es un símbolo poderoso de resistencia. Nos recuerda las historias de nuestros abuelos, de los que lucharon en las calles, de los que se negaron a rendirse ante la adversidad. La transmisión en vivo que Ana usa para exponer a Montenegro es un acto de genio y valentía, un recordatorio de que, en la era moderna, la tecnología puede ser un arma para la justicia. Pero también nos confronta con una verdad incómoda. La verdad tiene un precio, y Ana está dispuesta a pagarlo. El tercer capítulo lleva la narrativa a un clímax devastador con la revelación de que la madre de Ana, Sofía, está viva, pero cautiva por Montenegro. Esta noticia es un puñetazo al corazón, no solo para Ana, sino para nosotros como espectadores. La idea de que una familia entera haya sido destrozada por la ambición de un hombre poderoso es insoportable. En América Latina, la familia es el núcleo de nuestra identidad, el refugio donde encontramos fuerza y amor. Saber que Sofía fue arrancada de Ana y Tomás, que crecieron creyendo que estaba muerta, despierta una rabia que quema. Pero lo que hace que esta furia sea aún más intensa es la complicidad del sistema. La policía que mira hacia otro lado, los medios que reciclan mentiras, los vecinos que eligen el silencio por miedo. Esta historia nos obliga a mirar nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces hemos visto casos de corrupción en nuestros países, desde México hasta Argentina, donde los poderosos manipulan la verdad y los inocentes pagan el precio? La lucha de Ana no es solo suya, es la lucha de todos los que han sentido el peso de la injusticia en sus hombros. Las lecciones de esta historia son profundas y prácticas, especialmente para quienes vivimos en un contexto latinoamericano, donde la desigualdad y la corrupción son desafíos cotidianos. La primera lección es el poder de la perseverancia. Ana, a pesar de las amenazas, la traición y el peligro, nunca se rinde. En nuestra vida diaria enfrentamos obstáculos que parecen insuperables. Problemas económicos, discriminación, sistemas burocráticos que nos aplastan. La historia de Ana nos enseña que, aunque el camino sea difícil, la perseverancia puede mover montañas. Cada pequeño acto de resistencia, desde denunciar una injusticia en el trabajo hasta alzar la voz en nuestra comunidad, es un paso hacia el cambio. La segunda lección es la importancia de la verdad como arma. Ana no tiene poder, dinero ni influencia, pero usa la verdad para derribar a Montenegro. En nuestras vidas, esto se traduce en la valentía de hablar, de no quedarnos callados ante lo que está mal. En América Latina, donde el silencio a menudo es una forma de supervivencia, la historia de Ana nos desafía a romper ese silencio. Ya sea compartiendo una historia en redes sociales, denunciando un abuso o apoyando a alguien que lucha por justicia, nuestra voz tiene poder. Como dice el refrán popular, la verdad nos hará libres, pero solo si tenemos el coraje de decirla. La tercera lección es el valor de la comunidad. Aunque Ana comienza su lucha sola, encuentra aliados en Miguel y Eduardo, personas que, a pesar de sus propios miedos, eligen apoyarla. En nuestra cultura, la comunidad es nuestra fuerza. Desde las ollas comunes en tiempos de crisis hasta las marchas por los derechos humanos, los latinoamericanos sabemos que juntos somos más fuertes.
Esta historia nos recuerda que no debemos enfrentar nuestras batallas solos. Buscar apoyo, construir redes y confiar en quienes comparten nuestros valores puede marcar la diferencia. Finalmente, la historia de Ana nos enseña sobre el costo de la justicia. Cada paso que da la pone en peligro, pero también la acerca a la verdad. En nuestra vida, esto significa estar dispuestos a asumir riesgos calculados por lo que creemos. No siempre será fácil. Puede costarnos amistades, seguridad o comodidad. Pero como Ana, debemos preguntarnos, ¿vale la pena? Para ella, la respuesta es clara. Para nosotros, en un mundo donde la injusticia a menudo parece ganar, la respuesta debe ser la misma. En conclusión, la historia de Ana Morales es un grito de guerra, un recordatorio de que la rabia puede ser un motor para el cambio si se canaliza con valentía y propósito. Nos inspira a no rendirnos, a alzar la voz, a buscar aliados y a pagar el precio necesario por la verdad. En un contexto latinoamericano, donde la lucha por la justicia es una constante, Ana es un símbolo de esperanza y resistencia. Su historia no termina con la captura de Montenegro, es solo el comienzo. Y nosotros, como espectadores, tenemos el poder de continuar esa lucha en nuestras propias vidas. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma pasión por la justicia que Ana Morales, deja un me gusta. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y escribe justicia en los comentarios para unirte a esta lucha. Si no estás de acuerdo, igual déjanos un like para apoyar esta narrativa poderosa. Suscríbete al canal para no perderte más historias que despiertan el alma y nos llaman a cambiar el mundo. Tu voz importa, y juntos podemos hacer que la justicia resuene.